¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pasamos a artrosis 2, que es el complemento de la charla anterior. Ahí están los créditos y lo que nos falta, manifestaciones radiológicas, una continuación, el diagnóstico diferencial, el pronóstico y el tratamiento. Hay algunas preguntas que creo que es importante repasemos. Ante esta imagen, ¿cuál es el diagnóstico en el que pensarías? Lo vimos en la charla anterior y pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que la respuesta sería artrosis cervical. Los osteofitos, la esclerosis, los quistes, las geodas, el pinzamiento son características de la artrosis tanto al inicio como en el avance de la enfermedad. Pero ya en una enfermedad mucho más avanzada, individuos arriba de los 70, 80, 90 años, hay deformidades, subluxaciones y aparición de cuerpos libres intraarticulares. Este rubro es importante porque estos pueden aparecer en las rodillas, pueden aparecer en los codos, en menor proporción en los hombros o en las muñecas. Aquí están las formas radiográficas. La hipertrófica es la más frecuente, donde preponderan los osteofitos o los picos del oro que les mencioné, y la trófica, en donde el pinzamiento es el hallazgo fundamental. En el caso de la axial, a nivel de la columna, ya revisamos la presencia de osteofitos, ¿no? Se tiene que tomar la radiografía tanto en lateral como en posición AP, pero hay un signo que les dije cuando se pierde totalmente el disco intervertebral, hay una degeneración discal, se conoce como signo del vacío discal, o también se puede calcificar. En la rodilla puede haber casos tan avanzados como estos, pero ojo, cuando encontremos algo así desde el punto de vista radiológico, el diagnóstico diferencial deberá de ser con la osteonecrosis o la necrosis avascular, otro tipo de artropatías inflamatorias, una osteoporosis regional transitoria, fracturas por insuficiencia o estrés o una patología por depósito de cristales de pirofosfato cálcico que se conoce como condrocalcinosis. Se puede evidenciar la calcificación del cartílago generalmente en esta zona que les señalo con el puntero. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes porque si no hacemos algo de manera temprana, si no controlamos ese proceso inflamatorio, pueden llegar a requerir un implante o prótesis. Hay manera de cuantificar de forma semi-cuantitativa la escala de Kellgren y Lorentz, y hay un índice de clasificación de latras de la OARSI, que es la sociedad internacional que se dedica al estudio de la osteoartrosis. ¿Cuáles son las limitantes de los rayos X? Pues no poder ver los tejidos blandos como los podemos ver en una resonancia o en un ultrasonido. La poca sensibilidad para la pérdida del cartílago en las etapas iniciales es muy difícil poder valorarla, aunque no imposible, y tiene una moderada sensibilidad al cambio conforme vamos evaluando a nuestro paciente a lo largo del tiempo. En el caso de la artrosis periférica, pues la historia clínica es lo más útil, ¿no? Son pacientes que llegarán con dolor, pero en etapas tempranas sin una franca incapacidad para hacer las cosas. Muchos de estos pacientes vienen al consultorio con el temor de padecer artritis reumatoide. Realmente no necesitamos laboratorio, como lo vimos en la charla anterior, y la radiografía simple es uno de los métodos más tempranos y más fáciles y más accesibles para hacer el diagnóstico. El American College of Rheumatology hizo una clasificación de artrosis y pues serían los más utilizados. Yo les voy a ser sincero, en la práctica clínica diaria el diagnóstico es tan sencillo que esto se utiliza para estudios epidemiológicos. Debemos de preguntarle al paciente si mejora o empeora con el reposo,
cómo fue el inicio de la enfermedad, cómo ha sido el curso, si le ha afectado a una o varias articulaciones, si tiene sobrepeso o realiza actividades que involucren a la sobrecarga. Si la rigidez es menor a 30 minutos, generalmente les contestarán que sí, 5 o 10 minutos como máximo. Y un dato muy importante, además de la rigidez matutina de corta cantidad de tiempo, es la rigidez que se presenta a lo largo del día durante el reposo. El ejemplo más típico sería un paciente que está en la sala de espera, que lleva 30 minutos, una hora sentado y que cuando le llamamos tarda en incorporarse, ¿no? Algunos pacientes dicen, pues en lo que caliento, en lo que se me destraban las articulaciones, ya puedo empezar a moverme. Puede haber una sensación de hinchazón, es entendible y aunque no es tan frecuente, es mucho más frecuente en las rodillas, mucho menos frecuente en las manos. A los pacientes, sobre todo a las mujeres, desde el punto de vista estético, les preocupa mucho la aparición de nódulos de Heberden, por ejemplo, los dedos en las puntas por las uñas pierden su alineación y esto a veces es el motivo por el que el paciente, no tanto por el dolor, va al consultorio. Hay que tener en cuenta si el paciente es diabético, esto empeora la progresión de la enfermedad. Ver el nivel de educación de nuestro paciente, el nivel educativo que tanto percibe como una enfermedad grave lo que se le está presentando y sus actividades recreativas. Algunos pacientes vienen por artritis de rodilla o artrosis de rodilla y evidentemente esto será uno de los ejercicios que no le va a convenir hacia el futuro. Podemos sustituirlo por natación o por algún otro tipo de actividad física. Cuando palpamos a estos pacientes sentimos por debajo de nuestros dedos algo duro, ese es el engrosamiento óseo, a diferencia de la artritis reumatoide donde se siente algo blando, ¿no? Ese es el líquido que se ve ahí. Hay dolor en la interlínea articular de prácticamente todas las articulaciones afectadas, sobre todo cuando ejercemos algo de presión, y los crujidos o los crépitos son algo que es pues casi obligatorio, casi mandatorio encontrar en estos pacientes. Por el desuso, por el dolor, suele haber atrofia y debilidad muscular, disminuye su rango de movilidad y son pacientes que tienen inestabilidad, tienen inseguridad para la marcha. Algunos de ellos ya llegan por cuenta propia con un bastón al consultorio. Estos son los criterios clínicos radiológicos para la clasificación del diagnóstico del American College of Rheumatology. No vamos a ahondar en ellos. Tengan esta diapositiva ahí grabada o fotografiada. Son los criterios de manos, de cadera, de rodilla. No son utilizados tan frecuentemente en la práctica clínica, les decía yo, para estudios epidemiológicos. Este es un caso de osteoartritis erosiva. Observen aquí y sobre todo aquí la formación de una erosión. Este es el dedo índice, esto es lo que se presentaría clínicamente en la paciente, en esta mujer, en donde vemos aumento de volumen y cuando palpamos con nuestros dedos a los lados hay un gran dolor, es un dolor muy intenso. Las interfalángicas distales, insisto, las distales más que las proximales, están afectadas y observen el respeto, entre comillas, de las metacarpofalángicas. Recuerden, cuando exista daño de las metacarpofalángicas, pensar en hemocromatosis sobre todo. El compartimiento patelofemoral o femoropatelar es este. También puede haber osteofitos, puede haber esclerosis subcondral. Y si observáramos una radiografía de frente de este paciente, observaríamos los mismos cambios. Aquí está el compartimiento medial o interno, que dicho sea de paso es el que más se afecta, el femorotibial, con el pinzamiento de la articulación por la disminución o la pérdida del cartílago que se debería observar en esta zona. Por ecografía, un dato que es muy importante es que aquí hay un fibrocartílago, el menisco, y cuando lo vemos por eco o por resonancia se extruye, se sale de su lugar y se puede fisurar. Este es un paciente con genu valgo, con pinzamiento del compartimiento, pero en este caso es el externo, femorotibial externo, donde hay más
esclerosis subcondral, pero las rodillas están desalineadas mirando hacia adentro. Insistir en los signos radiológicos de la artrosis de cadera, como lo es este osteofito, la esclerosis subcondral, la pérdida o la disminución del espacio articular, y aquí ya empieza la protrusión de la cabeza del fémur. Aquí todavía está respetada. Les puse una diapositiva en donde estaba invadido el espacio por la cabeza del fémur y el acetábulo en una etapa más avanzada. Este es un paciente con una artrosis muy grave de la cadera derecha. Observen la esclerosis, la pérdida del espacio articular asimétrica, y aunque no protruye, está muy próximo a hacerlo. Esta es una mujer con tarsalgia, dolor del tarso del lado derecho, y observen que hay un pinzamiento articular, sobre todo en esta parte. Hay aumento del volumen de los tejidos blandos, y esta es una artrosis del tarso. Las cuñas, que son estos huesos que están aquí, y los osteofitos, hay disminución del espacio articular y presencia de osteofitos. La radiografía y la clínica son suficientes para el diagnóstico, pero cuando hay dolor en el cuello o a nivel del canal lumbar, deberemos de sospechar una radiculopatía o una mielopatía compresiva, que es muy raro en la columna dorsal. Aquí se tiene que solicitar una resonancia magnética o una tomografía. Observen ustedes cómo está el canal medular, y cuando pasa por esta parte, los osteofitos lo comprimen. Tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, sobre todo cuando refieren parestesias en el caso de la columna cervical, de miembros superiores, en el de la columna lumbar, de miembros inferiores. No hay que detenernos. Si sospechamos daño neurológico, solicitar la resonancia magnética, y o, aquí cabe el y o, puede ser una, la otra o las dos, la electrofisiología, lo que está mal llamado electromiografía, son velocidades de conducción nerviosa en realidad. Esta es una radiografía que ya habíamos visto al inicio, con la presencia de osteofitos, disminución del espacio articular por pinzamiento discal. Esta es otra paciente con rectificación de la columna. Observen la esclerosis que se puede ver en cada uno de estos segmentos responsables de la artrosis cervical. La artrosis lumbar, esclerosis de uno de los márgenes de la vértebra con disminución del espacio intervertebral. Observen, este está conservado, pero este ya no. Se puede perder, dando lugar al fenómeno de vacío y la desalineación que se produce como consecuencia de esto. No vamos a ahondar en esto, ya lo vimos, las diferencias entre osteoartritis periférica y osteoartritis axial. Cuidado, porque en ocasiones podemos tener causas de osteoartrosis secundaria que no necesariamente son artropatías inflamatorias. Este es un paciente con tuberculosis que tiene artrosis secundaria, pero tiene otros hallazgos que nos hacen pensar los cambios en la opacidad de la mano en otros diagnósticos, como infecciones, por ejemplo. Y en este paciente, aunque seguramente hay osteoartrosis, aquí hay una erosión paraarticular muy típica de la gota. Observen los tejidos blandos. Esto que se ve aquí, los tejidos blandos, son ejemplos de tofos gotosos que se ven en la radiografía. Clínicamente, evidentemente, también se ven, pero este es el diagnóstico diferencial en cuanto a las artrosis secundarias. Observamos bastantes diagnósticos de los que ya vimos. Además de la hemocromatosis, está la ochronosis, la enfermedad de Gaucher, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondiloartritis también pueden producir artrosis secundaria. Y en el diagnóstico diferencial también existe una patología que se conoce como hiperostosis esquelética idiopática difusa. De las siglas en inglés se abrevia como DISH, es el acrónimo DISH, y es una osificación a ambos lados de la columna vertebral. Pareciera una caña en bambú que veremos en espondilitis anquilosante, pero no es una caña en bambú.
o no como la solemos ver en espondilitis anquilosante. Aquí está la calcificación del ligamento vertebral anterior, que es muy característico de esta enfermedad o de esta patología que es DISH, que es una variante de la artrosis. La necrosis de la cabeza del fémur, que es frecuente sobre todo en pacientes que consumen altas dosis o prolongadas dosis de esteroides o que tienen infartos óseos, también podría darnos una imagen de artrosis, pero secundaria a una osteonecrosis. Si finalmente va a acabar el paciente en una cirugía, eso no importa, es importante tomar una resonancia magnética de la cadera o de las caderas o de la pelvis de este paciente. Estas son las características radiológicas de enfermedades como la artrosis, la gota, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante y la séptica, y las diferencias en cuanto al aumento de partes blandas, la osteopenia, que no existe en artrosis, el pinzamiento, que es asimétrico, las erosiones, que no son muy frecuentes, y sí la proliferación ósea. Esta es una osteoartrosis erosiva en las manos. Y en el caso de la artritis psoriásica nos metemos un poquito en problemas porque se parecen mucho, pero hay una lesión que se llama lápiz y copa en la segunda interfalángica proximal del lado izquierdo, lápiz y copa. Observen esta articulación, es la segunda, esta es la interfalángica proximal, la segunda interfalángica distal de la mano derecha. La anquilosis, esta es la segunda interfalángica proximal izquierda, perdón, ya corrijo, la quinta interfalángica proximal derecha, y la carpitis o la inflamación del carpo en el lado izquierdo con osteopenia radiológica y pinzamiento articular. Entonces, un diagnóstico diferencial importantísimo, se los puedo preguntar en el examen, de la artrosis erosiva de manos sería la artritis psoriásica. Esas serían las diferencias más significativas. En cambio, con la artritis reumatoide, si vemos la artrosis de manos, que afecta a las interfalángicas distales y no tanto a las interfalángicas proximales. En el caso de la artritis reumatoide destaca la osteopenia yuxarticular. La osteopenia no se ve en la artrosis, sobre todo en interfalángicas proximales, estas zonas negras o radiolúcidas, y en las metacarpofalángicas, que no se ve aquí o no se ve tan marcado en esta parte como en esta otra. Hay un pinzamiento de la articulación intercarpiana en este lado. Aquí hay dos articulaciones, la radiocarpiana y la intercarpiana, con un patrón destructivo sobre todo en el carpo. El pronóstico dependerá, esta es la evolución de un paciente en el año 2000, en el año 2008 ya vemos osteofitos, disminución del espacio articular, y finalmente cuando la clasificación de Kellgren y Lawrence está en el grado 4, el paciente amerita la colocación de una prótesis de rodilla. Esta es una rodilla, este es el grado 0 a 1 de la clasificación de Kellgren, este es el grado 2 a 3 y finalmente el 4, que es quirúrgico. La progresión puede ser tan rápida como hagamos alguna intervención, y la progresión lenta se asocia a un buen pronóstico, que a su vez está estrechamente relacionado con un diagnóstico oportuno y con un inicio del manejo oportuno. Y ustedes me dirán, bueno, pero pues si no hay cura para esta enfermedad, ¿cómo es que se puede retrasar? Sobre todo con medidas no farmacológicas, evitar el sobrepeso, realizar ejercicios de estiramiento, y las medidas farmacológicas como los antiinflamatorios, esteroideos, sí sirven. Los biomarcadores de mal pronóstico son la obesidad, la morfología ósea alterada, la alineación, en este caso la mala alineación, en el caso de la imagen la presencia de osteofitos, si se le agrega esto condrocalcinosis, la extrusión meniscal, que les decía se ve por resonancia o ecografía, la lesión de la médula ósea o la presencia de sinovitis. Hay algunos factores de mal pronóstico moleculares que no son accesibles desde el punto de vista práctico, pero que los tenemos que saber.
una variante que es conocida como artrosis rápidamente progresiva. La describió en 1957 Forrester en la cadera, y está, pues hay documentos, hay papers, hay artículos que la sostienen desde el punto de vista científico. Es muy destructiva de una manera muy rápida, hay una artrosis acelerada, y aunque también pudiera ocurrir en las rodillas, es más prevalente y destructiva en la cadera. Este es un caso de enfermedad de Forestier o de Forestier, en donde rápidamente la pérdida rápida se le conoce como a perder más de 1 milímetro de cartílago en el año. Para que tengan una idea, en articulaciones grandes el espesor del cartílago es de 3, a veces hasta de 4 milímetros. En los nudillos, por ejemplo, llega a ser de 0.5, de 0.7 milímetros, con daño al hueso subcondral y al acetábulo. Estos pacientes rápidamente terminan en una prótesis de cadera. En el caso de la rodilla, la pérdida es igual, mayor o igual de 1 milímetro por año. Para esto necesitamos la radiografía con el seguimiento, en este caso a 48 meses. Vemos que en 2 años prácticamente está perdido el espacio articular, y ya veremos las opciones que podemos tener de tratamiento. Los marcadores predictores, aquí veíamos por resonancia magnética la excrusión meniscal, la lesión de la médula ósea y la pérdida del espacio articular. Los objetivos del tratamiento, pasando a este rubro que es muy importante, es controlar el dolor y frenar la progresión de la enfermedad. Esta es una articulación muy inflamada con líquido, pero que los antiinflamatorios comunes y corrientes, normales y corrientes, como el diclofenaco, el naproxeno, nos pueden ayudar a desinflamar o mantener un estado de desinflamación, pero cuando esto se agrava y se pierde la función o se dificulta la función, llega a la prótesis de cadera. El tratamiento farmacológico es sintomático. Hay fármacos que actúan de manera rápida, hay otros de acción lenta, y por último el tratamiento quirúrgico. En el básico, podemos incluir al no farmacológico, que es informar sobre todo que se trata de una enfermedad en general lentamente progresiva, que vamos a vigilarlo, que vamos a tratar de evitar que la progresión sea rápida, pero el paciente nos tiene que ayudar con un control de peso, con evitar o reducir los factores de riesgo, los deportes de contacto o los deportes extremos, el uso de bastón de una forma adecuada cuando esto sea necesario, un calzado que no apriete, que sea adecuado, que sea cómodo, que camine diariamente. El caminar incita a la liberación de moléculas que tienen una función antiinflamatoria durante cierto tiempo. Se recomienda esto de los 30 minutos que aparece en la tele, es correcto, o sea, hay estudios que lo avalan. Algún paciente podría pensar, es que si camino más, 1 hora, 1 hora y media, va a ser mejor. No, esto no es correcto. Evitar bajar escaleras, preferible no hacerlo, casas de un piso, sobre todo para adultos mayores, o el uso de rampas. Las férulas, sobre todo en rodilla y mano, cuando exista tendencia a la desalineación, corregir la alineación con plantillas. El calor seco ayuda más que el frío. Los ejercicios de fortalecimiento muscular, los ejercicios isométricos, isotónicos. El ejercicio que mejor les ayuda a estos pacientes es el tai chi, la yoga y la natación. Y cuando hablamos de fármacos, hablamos de los de acción rápida, que son el paracetamol y el tramadol. Hay combinaciones de paracetamol y tramadol, aunque su uso sea controvertido, no hay otra cosa en este momento que lo pueda sustituir. Los antiinflamatorios no esteroideos se pueden utilizar en cremas, en ungüentos. Recordar que los antiinflamatorios clásicos y conocidos ampliamente, como el naproxeno, se pueden utilizar sobre todo en pacientes que tengan riesgo cardiovascular, porque lo utilizaremos de forma crónica, y sabemos que hay algunos coxips, por ejemplo, o algunos AINES
que no son necesariamente naproxeno. Cuando hablo de Coxips, hablo de la familia del Etoricoxib y del Celecoxib, que también ya son de uso muy amplio. Estos pueden aumentar el riesgo cardiovascular, pero tienen una ventaja. Pueden disminuir el riesgo de tener un evento gastrointestinal como una úlcera o como un sangrado gástrico. Los opiáceos débiles como el tramadol, aunque actualmente no se recomienden, pues en ocasiones no tenemos más que utilizar. En nuestro país el tramadol combinado con paracetamol es una de las combinaciones más utilizadas y más exitosas. Tengan cuidado con el tramadol, hay que empezar a dosis bajas porque las dosis promedio o incluso las dosis altas pueden provocar hipotensión. El paciente puede presentar náusea, vómito, caídas. El tapentadol también es un opioide un poco más fuerte que el tramadol, pero cuando las medidas no farmacológicas y cuando los antiinflamatorios tradicionales no han funcionado, podemos utilizar esto. No son mutuamente excluyentes, se pueden combinar porque tienen diferente mecanismo de acción los opiáceos y los AINES. Y aprovecho para insistirles en que no combinen antiinflamatorios. Hay recetas que me da mucha tristeza ver con diclofenaco cada 8 más ibuprofeno cada 8 más meloxicam. Esto es un error muy grave porque no hay sinergia, no se potencia el efecto y lo que sí aumenta es el riesgo de desarrollar una complicación, sobre todo a nivel gastrointestinal. La duloxetina, aunque su mecanismo de acción es un antidepresivo, está autorizado por la FDA actualmente para el tratamiento de la artrosis y los corticosteroides, cuando sean necesarios, se pueden utilizar en la osteoartrosis de rodilla o en la osteoartrosis de codo o de hombro con guía del ultrasonido como un fármaco de acción local, intraarticular. Y aquí entramos un poquito en un terreno bastante pantanoso. ¿Por qué? Porque la publicidad, el Facebook, las redes sociales, los infomerciales de la tele hablan sobre ácido hialurónico, sobre el sulfato de glucosamina, recordemos al ex rey de la tele, y estos fármacos pertenecen a una familia conocida como cisadoas, que serían los fármacos de acción lenta de efecto sintomático para la osteoartritis. Aquí sí el uso es controvertido. En algunos países como Francia, en Europa, sí favorecen su uso. Esto es en ocasiones porque esos fármacos son producidos o generados en ese país. Pero en algunos otros, como en nuestro país, no se consideran fármacos, se consideran suplementos o nutracéuticos. En España sí se consideran fármacos y tienen la indicación, en México no. Y tan no es así que en México a nivel de seguridad social no existe la deserina, no existe el condroitín y no existe la glucosamina. El ácido hialurónico como un líquido que se puede aplicar como viscosuplementación sí que lo hay a nivel de seguridad social. Estas son las guías de tratamiento, no vamos a ahondar en ellos, el orden es el que les puse previamente y que se resume en este algoritmo poniendo como ejemplo a la artrosis de la rodilla. Primero lo no farmacológico, caminar 30 minutos, el tai chi, fortalecer el cuádriceps, reducir el peso, utilizar el bastón, el calzado adecuado, las calzas o plantillas y de ahí si el paciente tiene riesgo cardiovascular, si no tiene riesgo cardiovascular o gastrointestinal o si tiene riesgo gastrointestinal, este será el algoritmo que seguiremos en ese orden y si no hay un mecanismo de acción que sea similar, se pueden combinar. No hay indicación para los modificadores de la enfermedad como el metotrexato o la hidroxicloroquina en el caso de la artrosis, excepto cuando esta artrosis es erosiva, cuando es muy grave, cuando es muy rápidamente progresiva. Tengan en cuenta esto que les digo. Y hay estudios en animales donde varios inhibidores han demostrado tener un efecto. De estos todavía no hay una
traducción a la parte clínica, la medicina translacional que apoye su uso. Quedémonos solamente con los suplementos en nuestro país, que de alguna manera, combinados con los antiinflamatorios y los analgésicos opioides o el paracetamol, pueden ser una especie de combo que ayude a este tratamiento. Los fenotipos de osteoartritis condicionan el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que la rodilla, la cadera o la afectación poliarticular pueden verse afectadas por fenómenos como la fibromialgia, en donde hay dolor en las inserciones en las entesis, pues, de distintos puntos. Ya lo veremos, son 18 puntos, 9 puntos de cada lado del cuerpo. Y esto puede confundirnos y sobre todo si se agrega una fibromialgia, un estado depresivo, se amplifica o existe un fenómeno conocido como alodinia que nos hace pensar en combinaciones un poquito más agresivas desde el punto de vista farmacológico. Las futuras dianas terapéuticas de la artrosis son las enzimas, los mediadores lípicos, la membrana sinovial. Todavía esto o mucho de esto está en estudio. Está involucrado el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, el óxido nítrico, y no sabemos hasta qué punto podamos llegar con inhibidores de estas moléculas. Por ahora son solamente estudios experimentales en modelos animales, algunos pequeños ensayos en voluntarios sanos, sobre todo con estos anticuerpos monoclonales que vimos en artritis reumatoide, pero que también en la artrosis podrían ser una buena opción. Con esto terminamos artrosis 2. Seguimos en contacto mediante el chat de WhatsApp. Si tienen dudas, háganmela saber por esa vía y les deseo que pasen muy buena noche. Gracias.